La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Imaginen que en su comunidad autónoma llega al poder un partido político que promete que va a acabar con las listas de espera en la sanidad pública, pero no acaba con ellas, es más, se incrementan durante su mandato. Imaginen que la persona que ese partido pone como número 2 de la Consejería de Salud y que no ha conseguido reducir las listas de espera, con lo que eso tiene de gente harta que termina haciéndose un seguro privado. Imaginen que esa persona que han puesto como número 2 de sanidad dimite de su cargo por motivos personales. Y a los 3 meses, ¡pum!, fichado por una de las grandes aseguradoras privadas. Esto acaba de pasar en Andalucía. La cadena SER ha adelantado esta semana que Miguel Ángel Guzmán, que hasta diciembre era el viceconsejero de salud del gobierno del PP, de Juanma Moreno, ha fichado como director médico de Asisa. Y lo ha hecho a pesar de que la ley de incompatibilidades de Andalucía deja clarísimo que quien haya sido alto cargo de la Junta se abstendrá de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que haya dictado resolución el ejercicio del cargo durante los 2 años siguientes a la fecha de su cese. Desde que la SER está puesto, el escándalo ha sido enorme allí en Andalucía. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción tendrá que investigar el asunto porque la oposición política lo ha denunciado ya y la Junta parece que va a marcar todas las instancias posibles con él. Después de 48 horas en las que nos decían desde la Junta, no, estamos recabando información, esta noche ya nos dicen otra cosa, dicen vamos a investigar a fondo los contratos firmados por este hombre, Miguel Ángel Guzmán. Estamos hablando de un señor que firmó el expediente de emergencia por el que la Junta de Andalucía les ha ido dando en los últimos 2 años 243 millones de euros a las clínicas privadas de Andalucía para poder enviarles pacientes de la pública. Era una manera de descargar, digamos, el sistema público. Esto ya pasada la pandemia. De esos 243 millones de euros públicos, según los cálculos que publicó el diario.es, 43 millones los recibió Asisa. ¿Quién es Asisa? Pues además de una empresa que legítimamente se dedica a la sanidad privada y seguro que muy bien, Asisa es también la empresa que ahora contrata a ese ex viceconsejero 3 meses después de que dejara el cargo público por supuestas razones personales. Resumiendo, una persona que desde lo público adjudica contratos públicos a la sanidad privada y que termina trabajando para esa sanidad privada, con un periodo de cadencia de 3 meses. Ilegalidades, pues ninguna que sepamos. Ética, pues ninguna que sepamos. Es miércoles 3 de abril, en la mesa del análisis esta noche Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Jesús bien. Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC y profesor de Ética y Filosofía Política de la Autónoma de Madrid. Garrocho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la contra de hora 25... Con Rubiales ya en España, hoy hemos conocido la transcripción de una conversación que tiene la Guardia Civil en la que se habla de Rubiales, ¿no? Él no está en esa conversación, pero se habla de él. Quien habla es Tomás González Cueto, el abogado que lleva los pleitos de la Federación. Es un abogado externo, pero en esa conversación Cueto se está desahogando por las presiones de Luis Rubiales, que le seguía pidiendo favores cuando ya estaba en la cuerda floja por los escándalos de la Federación. Y Cueto llega a contar que el presidente de la UEFA, Ceferín, le ha ofrecido ayuda a Rubiales y que el expresidente de la Federación, o sea Rubiales, le contestó: dale 400.000 euros anuales a Tomás para que me los pague a mí luego. Ese Tomás es Tomás González Cueto, el abogado que sigue rajando de Rubiales en la conversación y dice: lo único que quiere Rubiales, lo único que quiere es dar palos. No se ha planteado trabajar, sino dar palos, pero no de 15.000 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba, porque dice que él necesita 100.000 euros al mes. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Qué concepto más relativo ese, el de necesitar. El de necesitar siempre me parece una palabra con un soporte moral muy tramposo. Y no voy a hablar de Rubiales porque es lo que están contando unos terceros de Rubiales, no sabemos si esto es verdad o no, sino a propósito de lo que cuentan de Rubiales, a propósito de ese verbo de necesitar. Porque cuando tienes unos... No es la primera vez que escuchamos necesito tal cantidad de dinero.
muy fuera de lo que en general la gente necesita. Y cuando tienes unos ingresos muy altos, legales o no legales, y los comprometes en hipotecas altas, en colegios privados carísimos de tus hijos, en servicio doméstico, en deportivos a plazos, yo qué sé, tú necesitas una cantidad al mes mucho más alta que la media. Y puedes alegar el bienestar de tus hijos y el bienestar de tu familia cuando te comprometen ese dinero. Claro que sí. La verdadera habilidad de los ricos siempre ha sido conseguir, no es conseguir el dinero, sino gastarlo. Saber cómo gastarlo. Más bien saber cómo no gastarlo. Si tú necesitas 100.000 euros al mes para vivir, significa que tienes muchas cosas que en realidad no son tuyas. Que te has metido en un mundo que no te pertenece ni además te quiere. Porque ese mundo, el mundo de los ricos, el mundo de los ricos de verdad, no va tanto de comprar como de retener. Puedes comprar una casa que dentro de 2 años no puedes pagar. Puedes comprar un barco que dentro de 1 año no puedes pagar. La federación, en este caso hipotético, tu empresa, te puede pagar billetes en primera y hoteles de 5 estrellas en Manhattan que tú sin esa ayuda no puedes asumir. No sé si te acuerdas que hace 2 años, creo que fue hace 2 años, 3 años, Xavier Trías dijo que un barcelonés que cobrase 3.000 euros al mes podría no llegar a fin de mes. De acuerdo, sí. Yo recuerdo que le cayó la del pulpo y que en su momento lo defendí. Porque si el barcelonés se ha comprado un helicóptero a plazos, seguramente tenga problemas para llegar a fin de mes. Hay una diferencia muy divertida, muy sensible, muy sutil entre el dinero que ganas y el dinero que crees que vas a ganar toda tu vida. Y esa diferencia no la tenemos que pagar los demás. Un beso, Javois. Un bico, chao. Hora 25, con Aimar Bretos. Así han protestado hoy en el Parlamento de Israel los familiares de los rehenes israelíes que todavía están en manos de Hamás dentro de la franja. Desde la tribuna de invitados han empezado a lanzar pintura, han empezado a gritar exigiendo al gobierno de Netanyahu que acepte un acuerdo para que los secuestrados vuelvan a casa. La situación de Netanyahu es cada vez más delicada. Prueba de eso es que esta noche el ministro Benny Gantz, que es rival político de Netanyahu, pero es su ministro al mismo tiempo porque entrado en el gobierno, en un pseudo gobierno de concentración que se formó a raíz de la guerra. Bueno, pues Benny Gantz acaba de pedir que se convoquen ya elecciones porque dice que es la primera la falta de apoyo popular internacional hacia el gobierno del que él mismo forma parte ya es insostenible. Esto no lo había dicho hasta ahora, no había pedido elecciones. Benny Gantz lo ha hecho hoy ya. La falta de apoyo internacional de la que habla Gantz se ha escenificado aún más claramente a raíz del ataque israelí en el que murieron los 7 cooperantes de la ONG de José Andrés. El gobierno de Netanyahu sigue insistiendo en que fue un error. Acabamos de escuchar por primera vez a José Andrés hablar de ese ataque contra los cooperantes de su organización. Víctor Olazábal. Sí, buenas noches. Sí, ha sido en un vídeo compartido. Dice el chef José Andrés que fue un ataque sistemático contra el convoy. That they were target systematically, car by car. Que fueron atacando coche por coche, dice. In an area controlled by IDF. Que sabían que era una zona controlada por las fuerzas israelíes, que sabían que los miembros de la organización se estaban moviendo por esa zona. Que no solo fueron 3 ataques, sino que hubo más, solo que fallaron. Y que esto parece una guerra contra la humanidad, una guerra que no se puede ganar. Esto es lo que dice José Andrés. Netanyahu sigue insistiendo en que todo fue un error. Pero hoy el diario israelí Haaretz, que no es una hojita parroquial, es un señor diario serio en Israel, ha publicado una información que por lo menos pone en duda lo del accidente, la versión del accidente. Fuentes militares que cita este periódico aseguran que se pudo deber a la falta de disciplina de los soldados israelíes que están sobre el terreno. Dicen, cada comandante hace ya lo que le da la gana. Esto es lo que dicen fuentes militares israelíes al diario israelí Haaretz. Pablo Morán, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Sí, en medio de los tributos a los trabajadores de la ONG y en medio de la repatriación de sus cuerpos que han sacado de Gaza a mediodía vía Egipto, pues hemos conocido esta llamativa inquietud que algunas fuentes militares israelíes han trasladado al diario Haaretz sobre la falta de disciplina de las unidades que combaten dentro de la franja. Son declaraciones que retratan descontrol en la acción de esos soldados. Dicen textualmente que hay comandantes que establecen sus propias reglas y que lanzan ataques sin ninguna preparación
preparación, arruinando los esfuerzos de los altos mandos para que esos ataques sean más precisos. Y a esta falta de disciplina atribuyen lo ocurrido con World Central Kitchen. Descartan que se deba a un fallo en la coordinación con la ONG, sino que lo atribuyen más bien a ese descontrol. Esto es algo más grave, sin duda, que la tesis del error que sigue defendiendo Israel. It was a mistake that followed a misidentification. Lo ha vuelto a hacer hoy, por tercera vez en pocas horas, al presentar las conclusiones preliminares de su investigación, en la que asegura que el ataque se debió a una identificación errónea del convoy humanitario, una explicación que sigue sin convencer a los líderes occidentales. El presidente de Israel ha llamado a José Andrés para pedirle disculpas por lo ocurrido. Lo de los militares fanatizados y fuera de control en las filas israelíes, esto no es algo nuevo. En la serie hemos hablado en los últimos días con Nadav. Él sirvió en el ejército israelí en 2008 como francotirador y su testimonio explica la deshumanización de los palestinos a ojos de un soldado como lo fue él. Te enseñan que todo el mundo en Gaza es terrorista. Todos los medios y los políticos te dicen que todos son terroristas y que nos odian. Recurrimos al fuego de artillería para entrar en la casa. Y no se derriba la puerta para entrar, sino que uno de los tanques destroza una de las paredes y nosotros entramos por ese hueco porque te dicen que todas las casas de Gaza son una trampa explosiva. Cuando registras sus casas en medio de la noche, es algo sobre lo que no piensas porque tienes que aparentar ser fuerte y necesitas ser agresivo y lanzar órdenes. Cuando estás dentro, te encuentras con seres humanos. Te encuentras con esos individuos palestinos de los que te han estado hablando como un ente sin nombre ni rostro y simplemente te encuentras a personas corrientes en sus casas que derribas. Hay rostros, hay nombres y hay niños llorando a los que arrastras de sus camas en medio de la noche. De los 7 cooperantes de la ONG de José Andrés muertos por los misiles israelíes, 3 eran británicos y esto ha terminado de abrir allí en Reino Unido el debate sobre si hay que dejar de vender armas a Israel de una vez por todas. El viernes se vota ya a nivel global en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra una resolución que pide un embargo total de armas a Israel. Es muy improbable que esto salga adelante, pero en Reino Unido, país de origen de la mitad de los muertos en este ataque, el debate ya sí está completamente abierto. Lucas Font, corresponsal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Reino Unido, lejísimos de Estados Unidos, que es el que más armas vende a Israel, pero Reino Unido es el 4.º país del mundo que más armas suministra a Israel. Sí, eso es, aunque el gobierno británico insiste en que el volumen de estas exportaciones representa una parte muy pequeña de las importaciones totales de Israel. En cualquier caso, este es un debate que ha ido en aumento, como decías, a raíz de la muerte de los 3 ciudadanos británicos en este ataque contra el convoy de World Central Kitchen esta semana. Y no solo han ido en aumento las peticiones de diputados laboristas, de liberaldemócratas y de nacionalistas escoceses, sino también por parte de miembros del propio Partido Conservador, pero por ahora el primer ministro Rishi Sunak ha descartado esta posibilidad. We've always had a very careful export licensing regime that we adhere to. There are a set of rules, regulations. Decía esta tarde en una entrevista al diario The Sun que el Reino Unido siempre ha tenido un cuidadoso control del sistema de concesión de licencias de exportación de armas y que hay normas y procedimientos que se tienen que cumplir. El gobierno asegura que la concesión de licencias podría modificarse en caso de que se demuestre que ha habido una violación evidente de la ley internacional por parte de Israel, pero se ha resistido por ahora a publicar cuál ha sido la evaluación que han hecho sus asesores jurídicos sobre este asunto. Así que por ahora lo único que ha hecho Sunak ha sido elevar ligeramente el tono, dice que la situación es cada vez más intolerable y exigir la entrada de más ayuda humanitaria a la franja. Por cierto, Lucas, hoy publica allí el diario The Guardian que Israel está usando la inteligencia artificial para identificar posibles objetivos militares en Gaza, o sea, es definir a través de la IA los enemigos a batir. Sí, es un programa que según el diario británico habría identificado cerca de 37.000 objetivos en la franja utilizando la inteligencia artificial. Según el propio ejército israelí, este sistema permite combinar de forma rápida información de inteligencia de distintas fuentes para identificar a miembros de organizaciones como Hamas o de la Yihad Islámica y autorizar los ataques, ¿no? Este sistema ha desempeñado un papel central en la guerra, según dicen algunos militares que lo han utilizado, aunque el ejército israelí señala que no sirve para predecir si una
una persona es un terrorista o no lo es. Fuentes citadas por el periódico cuentan además que el ejército israelí autorizó la muerte de un gran número de civiles para acabar con objetivos militares, especialmente en las primeras semanas del conflicto. Los oficiales israelíes llegaron a autorizar la muerte de hasta 20 civiles por cada militante de Hamas abatido. Estas ejecuciones se realizaban con el lanzamiento de las llamadas bombas tontas, unos explosivos poco precisos que provocan numerosos daños colaterales y que explicarían la enorme cifra de víctimas mortales registrada hasta ahora en Gaza. Lucas Font, desde Londres. Gracias, buenas noches, Lucas. Hasta luego, un abrazo. Y desde Qatar, en su gira por Oriente Próximo, el presidente Pedro Sánchez ha rechazado hoy las explicaciones de Netanyahu sobre el ataque a la ONG de José Andrés y las supuestas explicaciones, según las ha definido Sánchez, y ha abierto el presidente una puerta que hasta ahora no había abierto España, que es la puerta a tomar represalias diplomáticas. Esto es un salto cualitativo en la posición del gobierno de España, la posibilidad de tomar represalias diplomáticas ante Israel. Enviado especial a Qatar, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hasta ahora el rechazo de España a la matanza de civiles que Israel está perpetrando en Gaza no ha pasado de los reproches dialécticos, pero esta tarde desde Qatar el presidente del gobierno ha ido un paso más allá. No ha descartado la adopción de represalias diplomáticas contra Netanyahu si este no aclara de forma precisa el ataque al convoy humanitario del Chef José Andrés. Por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno israelí sabía de la acción y del itinerario de esta ONG sobre el terreno en Gaza. Por tanto, me parece absolutamente inaceptable. Lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada. Veremos qué acciones tomamos respecto al gobierno del primer ministro Netanyahu. Ha sido quizás la intervención más dura del presidente del gobierno contra Israel desde el inicio del conflicto, poniendo en duda las versiones que ha dado sobre el asesinato de los cooperantes. Junto a su homólogo catarí, Sánchez ha puesto a España al frente de los países que creen que la Unión Europea puede hacer más para solucionar el conflicto. Es hora, creo, de pasar de las palabras a los hechos e implementar la solución de los dos estados. La solución que defiende España para un conflicto que en los países que ha visitado durante la gira temen que pueda extenderse por otras partes de la región. A esta hora, la delegación española cierra el viaje y regresa a Madrid tras una audiencia con el emir de Qatar. ¿Qué os sugiere la respuesta que está dando España a este ataque israelí contra los cooperantes? Garrocho, empiezo por ti. Yo creo que es una respuesta adecuada y yo creo que España, el modo en el que ha enfrentado esta cuestión desde el principio, yo creo que hemos exhibido un liderazgo bastante razonable en términos generales. Es una tristeza porque lo que estamos viendo es un desgaste paulatino que va casi por días de la legitimidad que se le reconoció a Israel después del 7 de octubre y como prácticamente cada jornada ha ido laminando o ha ido erosionando ese crédito, además, que normalmente se le expide al Estado de Israel por la historia traumática que ha tenido el pueblo judío. Y sin embargo, prácticamente, como digo, cada día nos encontramos con lo que intentan justificar como accidentes, como errores, y creo que además ya no se trata simplemente de ir recortando anécdotas que con muchísimo esfuerzo retórico pueden efectivamente considerarse un error, si uno quisiera entenderlo así. Es que cuando los errores son tantos, cuando cada vez son más las evidencias que hacen absolutamente insostenible esta circunstancia, parece que definitivamente la actitud que está teniendo el Estado de Israel en la respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre comienza a ser inaceptable, y creo que va a ser cuestión de tiempo el que los apoyos que tradicionalmente han ido teniendo se vayan mitigando. De modo que yo creo que efectivamente Europa tiene que afrontar con muchísima más ambición moral su posición. Nos encontramos además en una circunstancia geoestratégica singular. Pensemos que mañana se cumplen 75 años de la firma del Tratado de Washington. La OTAN ya no va a ser nunca lo que fue, ya no vamos a poder seguir, confiando en Estados Unidos como un liderazgo fuerte a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, sino que las reglas del juego se están cambiando. Y en el nuevo reparto de cartas, a mí sí me gustaría el que Europa asumiera un protagonismo propio y efectivamente con toda la sensibilidad, con toda la generosidad que Europa debe tener con el pueblo judío, tenga que exigirle que el respeto del derecho internacional humanitario no es negociable, y precisamente que tratar y exigir a Israel como una democracia. Y en esto es relevante cuando escuchábamos el testimonio de los soldados, de aquel soldado que decían: nos educan y nos hacen pensar que todos son terroristas. Bueno, es que las democracias no se caracterizan simplemente
por combatir o por distinguir entre terroristas e inocentes, sino por combatir incluso a los terroristas de una determinada manera. Es decir, que hay conductas, que hay protocolos que no se pueden asumir ni siquiera con los terroristas. Esa es una apuesta que yo entiendo que puede parecer utópica. Yo creo que Europa y su ambición moral ha estado al frente de esa utopía realizable, y creo que la exigencia de España tiene que mantenerse firme como ha sido hasta ahora, y yo creo que en esto el gobierno de España sí está siendo ejemplar. Morillo, ¿cómo lo ves? Pues coincido bastante con Garrocho, la verdad. A mí me parece que la explicación de Israel, si ya esto del error de identificación es que es tan indignante, sobre todo porque es indignante porque hay 7 víctimas civiles muertas, pero es que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha alertado de que son ya más de 200 los cooperantes muertos desde el pasado octubre. O sea, esto no es un hecho puntual de un error, no. Es una manera de actuar repetida de Israel que está cometiendo una auténtica masacre, sin respetar ninguna ley de la guerra, sin tener en cuenta a los civiles, atacando a los cooperantes de las ONG, atacando a los hospitales, o sea, haciendo auténticas barbaridades. Y sí lamento que la Unión Europea siga siendo tibia, lo lamento. En su última reunión de marzo me parece que dejó un mensaje donde se pidió, en vez de un alto el fuego, una pausa humanitaria inmediata para un alto el fuego sostenible. O sea, se puede usar el lenguaje de una manera, no, un alto el fuego ya. Y me pareció, de verdad, me quedé con el mensaje del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, porque me pareció muy claro. Dejen ya el doble rasero, actúen con Israel o con Palestina como han actuado con Ucrania, condenen lo que está haciendo Israel como han condenado lo que está haciendo Rusia. O sea, quiero decir, ya está bien. Si es que no se pueden poner ya más paños calientes. Yo creo que ya hasta Estados Unidos ha adelantado a la Unión Europea. Me parece que este papel que quiere asumir Pedro Sánchez de liderar por fin que la Unión Europea decrete un alto el fuego debe de prosperar. O sea, es que creo que es verdad que el presidente de España ha sido el primero y con bastante complicaciones con Israel, porque recuerdo que ha habido 2 llamadas del embajador a consulta y ha habido también muchas críticas. Pero bueno, yo lo que de verdad confío en que la Unión Europea ponga fin ya a este asedio. O sea, es que ya es inasumible. Yo no sé ya dónde van a mirar el resto de países de la Unión Europea que son países democráticos donde hay unas reglas mínimas que hay que cumplir. Israel se las está saltando todas, una detrás de otra. Jesús. Sí, la verdad es que si repasáramos los mensajes y resoluciones que se han ido tomando y lanzando por parte de instituciones internacionales, organismos internacionales y países desde el 7 de octubre, desde el atentado de Hamás, y con la reacción posterior de Israel y toda la masacre que lleva ejecutando desde entonces, si lo repasamos, yo creo que cada día hay más motivos para sentirse uno orgulloso, al menos yo, de la posición que ha mantenido el gobierno español y también el alto representante de la UE, con bastante soledad y, como decía Isabel, en algunos momentos produciéndose el mundo al revés, es decir, teniendo que soportar acusaciones desde Israel a España y amenazas verdaderamente pues inasumibles, ¿no? Es decir, yo me pregunto hoy cómo es posible que no se produzca el efecto contrario. Es decir, ¿cómo es posible que hoy no estén llamando a consultas a los embajadores de Israel en todos los países de Occidente? Para decir, oiga, ustedes paren ya. Y paren, como ha dicho el presidente del gobierno español, definitivamente un alto el fuego permanente. Porque todo esto ya no tiene, es decir, no ha tenido nunca, desde el exceso absoluto y desde el mensaje que lanzó el propio Netanyahu de que el objetivo iba a ser acabar con toda la franja de Gaza. Esto explicaría este apunte que hacías, Aimar, de algunos medios rigurosos israelíes, como el diario Haaretz, cuando apunta que puede haber militares y jefes del ejército que están actuando ya por su cuenta.
Claro, si la máxima autoridad, que es Netanyahu, desde el principio ha dicho que quiere exterminar todo lo que hay en la Franja de Gaza, es decir, y que cualquier masacre en un hospital, en un convoy, etcétera, se justifica porque hay sospechas de que puede haber un militante de Hamás, o ya no digo un jefe de Hamás, si se justifica desde la máxima autoridad, ¿cómo no van a justificarse los propios militares para tomar decisiones sobre la marcha que llevan a las consecuencias como las que se han producido con el convoy de la ONG de José Andrés? Es que no hay desde hace mucho tiempo, pero es que a mí, de hecho, me avergüenza que la reacción que se está produciendo con el asesinato de estos 7 cooperantes de la ONG tenga, por fin, las consecuencias que tiene el mismo día, ayer, en el que fueron asesinados más de 80 palestinos. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, sí, yo me siento orgulloso, como ciudadano español, de que las posiciones de nuestro gobierno y del alto representante Josep Borrell hayan ido por delante en todo esto y no llegando todavía al punto que uno piensa que se debería llegar. Es decir, yo defendería hoy con toda claridad y desde hace tiempo que las medidas que pueden presionar al gobierno israelí pasan por probablemente embargos comerciales, rupturas diplomáticas, embargo de armas, por supuesto, etcétera, etcétera. Porque reconocer al Estado palestino ahora mismo al señor Netanyahu le da completamente igual. Porque está en una huida hacia adelante, como explican los analistas que están permanentemente explicando y viendo los movimientos en la zona de Oriente Medio, ¿no? Está en una huida hacia adelante y probablemente esto se lo llevará por delante a Netanyahu. Pero, hombre, es que llevamos más de 34.000 asesinados en Palestina. Alberto Núñez Feijóo ha presentado a última hora de hoy en Barcelona la lista del PP para las elecciones catalanas, elecciones para las que queda ya nada, un mes y muy poco. Y Feijóo estuvo tentado a cargarse al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que es una persona a la que Feijóo no puede ni ver, porque Fernández ha sido muy crítico con todos los amagos que fue haciendo la dirección del PP después de las generales para intentar, dialogar con Junts de alguna manera. Alejandro Fernández, cada vez que se publicaba algo, salía y decía: esto no es nuestra línea, no tiene que ser nuestra línea. O sea, Feijóo le sentaba cuerno quemado. Se planteó no presentarlo a las catalanas, pero realmente es que no tenía ya margen para presentar a nadie más. Les pilló con el pie absolutamente cambiado el adelanto electoral de Cataluña y finalmente se ha tenido que comer a Alejandro Fernández como número 1 de la lista. ¿Qué ha hecho Génova? Es decir, muy bien, el número 1 eres tú, pero la lista es mía, y ha llenado la lista del PP catalán de afines a Génova, la ha trozado entera. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Fernández será candidato, pero con una lista en la que no hay ni uno solo de sus afines en puestos de salida. Es una lista pilotada desde Génova. Así, la Dirección Nacional busca atar en corto a su candidato y, sobre todo, sentar las bases de un futuro relevo al frente del PP catalán. Algo a lo que Feijóo no renuncia. Estos son al menos los planes de Génova, pero importantes dirigentes del partido creen que Feijóo no ha medido las consecuencias de haber perdido el pulso con Fernández y que un futuro relevo orgánico en el PP catalán será ahora, dicen, todavía más difícil. Fernández, en cierto modo, creen estas fuentes, ha conseguido algo casi heroico: imponerse a Madrid, doblar el brazo al líder del partido, y además las encuestas apuntan a que mejorará resultados, por lo que se reforzará de cara a un futuro congreso. En este contexto y en un clima de desconfianza pero de tregua táctica, Feijóo y Fernández presentaban así las listas del PP. Esta candidatura es coser Cataluña. Esta candidatura es el reflejo del futuro del Partido Popular de Cataluña. Y yo os invito a volver a sacar más votos que Junts y más votos que Esquerra, con Alejandro y su equipo. Es un equipo cojonudo, estoy orgulloso de él y quiero pedir un fuerte aplauso para todos ellos. Por cierto, Aimar, que Feijóo, que hace solo 3 meses propuso, recordaréis, la ilegalización de partidos que promuevan declaraciones de independencia, hoy trataba de distanciarse de la idea. Nosotros hemos defendido la Constitución, que permite a los partidos independentistas presentarse a las elecciones. Y esa es una gran diferencia entre ellos y nosotros. Palabras de Feijóo esta tarde en Barcelona. Gracias, Mariela. Ha generado gran debate
lo que nos contó anoche aquí en Hora 25 el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, respecto al PP. Dice Cuerpo que desde que ha llegado al cargo, la oposición y específicamente el Partido Popular no le ha planteado ninguna pregunta parlamentaria sobre asuntos económicos, ninguna. Y en este caso, efectivamente, hay un silencio atronador en los temas económicos por parte de la oposición. Me han hecho 0 preguntas en estos 3 meses en el Parlamento y en el Senado sobre temas económicos. 0. Él lo atribuía a que el PP no tiene mucho terreno para hacer oposición con la economía porque la economía española va bien. Eso es lo que nos decía Cuerpo. Pero claro, a raíz de estas palabras del ministro, nos hemos preguntado también quiénes realmente puestos, si mañana decidieran hacer una pregunta económica al ministro Cuerpo, ¿quién es la cara económica, el mensaje económico, el líder económico del Partido Popular ahora mismo? David Junquera, buenas noches. Buenas noches, pues el que pone la cara y la voz es Juan Bravo, que el pasado Viernes Santo decía que la economía estaba lejos de la resurrección que lleva tiempo anunciando el gobierno. Bastantes datos económicos y todos nos apuntan a que no seamos tan optimistas como estamos oyendo al gobierno. El crecimiento de nuestra economía no está siendo sólido ni sobre todo sostenible en cuanto a... Juan Bravo es el vicesecretario titular de la materia, pero en la sombra Feijóo urdió un potente equipo de gurús cuando creía que tocaba la Moncloa con los dedos. En la fundación del PP recuperó a Báñez, a Escolano y otros nombres de prestigio como Elena Pisonero o José María Abad. Eran los tiempos en los que los populares preconizaban un otoño negro que no terminó de llegar y minimizaban los buenos datos económicos. Los españoles, que tenemos buen sentido del humor, eso de que usted nos diga que la economía va como una moto, pues es una falta de respeto a los españoles. ¿Y qué pasa ahora, Aimar? Pues que el PP asume que vender la moto de que la economía va fatal, pues no les renta, porque no hay forma de sostenerlo, así que han virado al caladero de la amnistía y del caso Koldo, y han dejado olvidado a un Carlos Cuerpo que desde que es ministro solo se ha enfrentado a 4 preguntas parlamentarias y 2 interpelaciones, de ahí que todavía no esté muy suelto en la materia. ¿No se oye? Está en rojo. El PP le ha interpelado una vez en el Senado por los fondos Next Generation y nada más. El partido que más le ha preguntado 2 veces ha sido Podemos y bueno, no es que una de esas preguntas tuviera mucho que ver con su ministerio. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Economía, Comercio y Empresa. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Ministro, ¿considera el Gobierno de España que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio? Belarra sí cuestionó al titular de Economía por los beneficios de la banca, pero los populares nada de nada. No han querido, Aimar, no me mates por este juego de palabras, ¿sí?, entrar en el cuerpo a cuerpo con el ministro. Tanto lo han esquivado que una senadora del PSOE le preguntó al propio Cuerpo lo siguiente. Señor ministro, me pregunto en voz alta porque la derecha política y mediática no habla de economía y creo que la respuesta es evidente, porque España va bien. Se preguntan a sí mismos los socialistas. Algo de ello hay en el abandono parlamentario al titular de Economía por parte del PP. Génova prefiere dirigir sus preguntas a otros temas y a otros ministros más mediáticos. Junquera, gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. En cualquier caso, es que Junquera, es que ha sido una línea roja total esa, ¿eh? Total, no tengo perdón. No tienes perdón. Venga, buenas noches. Buenas noches. Ha llamado mucho la atención hoy algo que ha dicho Feijóo en Antena 3. Está hablando sobre la situación política en España y ha dejado esta reflexión. No tengo ningún interés llamar a la mujer del presidente, no solo... Este no es el audio que queremos escuchar de Alberto Núñez Feijóo, es el de peor política 45 años. ¿Lo tenemos? La peor política de toda la democracia. La clase política española es la peor de los últimos 45 años. ¿Incluye ahí el Partido Popular? Por supuesto. ¿Sus propias filas? Pero yo no estoy haciendo salvedades. Sí digo y reitero que la peor política que se ha practicado en la democracia española es la actual. Cada uno tiene sus responsabilidades, obviamente. No es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición, pero no me excluyo. La clase política española es la peor de los últimos 45 años. Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué te sugiere esto, Maraña? Bueno, en primer lugar, que habría que preguntarse a qué se refiere concretamente y qué concepto tiene Núñez Feijóo de la calidad, digamos, en la clase política, ¿no? Porque, claro, podemos ir recorriendo etapas concretas de la política española en las últimas décadas y si se refiere, pues no sé, a la gestión de los GAL, se me ocurre, a la gestión de Aznar y cuando más tarde supimos que
que unos cuantos ministros de su gobierno estuvieron no solo imputados, sino condenados, y varios de ellos pasaron por la cárcel. Que desde su propio partido, que es el de Núñez Feijóo, en distintas etapas, pues estaba financiando ilegalmente y aprovechando el lucro de actividades ilegales, ¿no? Bueno, pues si ahora mismo, a pesar del clima de crispación que desde mi punto de vista tiene mucha responsabilidad el propio PP y el propio Feijóo en que exista, si al margen de esto, que ya es importante, pero que yo sepa ahora mismo, no se están cometiendo ilegalidades desde ninguno de los partidos principales. No sé si dentro de unos años descubriremos otra cosa. Pero quiero decir, arriesgarse a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor en ese sentido y que la clase política actual tiene mucho que envidiar a la de otros tiempos, pues me parece que es muy arriesgado y muy osado. Porque creo que se descalifica por sí mismo con los datos, ¿no? Con la hemeroteca y con la videoteca. Morillo. Es verdad que cuando Feijóo tomó posesión de su cargo como presidente del PP, yo recuerdo en ese congreso del PP en abril en Sevilla, él hizo un discurso muy firme en contra de la hipérbole, de la política del tuit fácil. Él defendió la regeneración de la política, el elevarla al sentido de Estado, los pactos de Estado. O sea, yo creo que él hizo un discurso que además entroncaba bien con lo que él había hecho como presidente de la Xunta en Galicia, ¿no? Donde creo que tenía una imagen de hombre con un perfil institucional elevado, capaz de entenderse con la administración central, con otros gobiernos, no sé, tenía un perfil político que luego, en el ejercicio de su cargo como líder de la oposición, y es verdad que uno no elige solo su personaje, sino que hay otros elementos en la película que te van ayudando a reconducir el personaje, no ha cumplido en absoluto, porque nada tiene que ver el Feijóo de los últimos tiempos con la declaración de intenciones que hizo como líder del PP cuando fue proclamado en Sevilla, ¿no? Y me parece que eso tiene también mucho que ver con esa reflexión en voz alta que a muchos les ha podido sorprender hoy, de decir, bueno, los políticos de ahora somos mucho peor que los de antes, y me incluyo, ¿no? No sé, quizá sea una reflexión en voz alta. En cualquier caso yo creo que bienvenida sea, ¿no? Igual que ese gesto de decir, no es mi estilo, no voy a meter a la mujer del presidente en esto, pero bueno, sinceramente no creo que el tono de la oposición y no creo que el tono de la política española cambie. Creo que ahora mismo hay un ambiente muy polarizado, vemos espectáculos en el Congreso y en el Senado, incluso un enfrentamiento entre las dos cámaras que es inédito en España, era inédito en España, y bueno, y estas son las cosas. También por parte del gobierno hay personajes que se dedican también a azuzar este fuego, o sea, todos juegan en la misma liga, ¿eh? No creo que... Yo sé que Maraña me va a decir, no todos son iguales, y que no se podemos decir no todos son iguales. Lo sé porque hemos hablado de esto muchas veces y muchas veces me convence, pero creo que un poquito todos sí juegan en la misma liga y todos tienen las mismas malas o buenas artes. Es decir, hay gente que está más cómoda en ese perfil duro y de batalla y de insulto y gente que estará menos incómoda, pero lo que predomina es lo que predomina desde luego, y no es el buen tono, ni el tono institucional, ni el respeto al adversario, ni el saber separar lo que el rival político del enemigo. Eso ya no existe, ya es a saco. Diego. Yo sí creo que estamos en un momento terminal. Pienso que es cíclico, es decir, que volveremos a encontrar una recuperación y volveremos a reencontrarnos con una custodia y con un cuidado de la palabra pública.
Es cierto que hay que cuidarse de esa añoranza de cualquier tiempo pasado fue mejor y ahora los políticos se insultan. Bueno, pues cualquiera que lea las Filípicas de Cicerón dirigidas a Marco Antonio va a descubrir que se decían cosas muy graves ya en la antigüedad. Pero sí pienso que en la distancia corta nos encontramos en un momento, como digo, de una cierta degradación. Cuando uno entra en el Congreso de los Diputados, lo primero que uno constata es la solemnidad del espacio. Y no me refiero simplemente a las alfombras que miden un palmo, sino que uno se puede encontrar con una colección de pintura historicista, uno se encuentra las virtudes de Platón en las vidrieras que están encima de la tribuna de oradores, uno se puede topar también con el busto de Agustín Argüelles, uno mira esa tribuna de oradores y recuerda que a ese lugar se ha subido gente como Clara Campoamor, como Ortega y Gasset, como Manuel Azaña, y de pronto suben quienes hoy suben. Y cuando uno los conoce de cerca y cuando uno habla y efectivamente se puede, digamos, intimar y conocer en qué modo está funcionando la política, y además lo mido con un plazo muy corto, me atrevería a compararlo con la legislatura inmediatamente anterior, donde sí pienso que había una dignidad mínima un poquito más alta, yo creo que resulta inequívoco. Y nos encontramos además en una circunstancia donde la política se ejerce prácticamente como una práctica de poder desnudo. Cuando uno descubre cuáles son las tramas incluso dentro de los partidos, para no entrar simplemente en la disputa partidista, cuando uno descubre, antes estábamos viendo lo de Alejandro Fernández con Feijóo, podríamos encontrar también las tensiones dentro del Partido Socialista, uno descubre que ni siquiera son cuestiones ideológicas. Es decir, no son personas peleándose por modelos utópicamente distintos, sino que son gente muy pequeñita disputándose cuotas de poder a veces verdaderamente lamentables. Yo no creo que esté todo perdido, creo que son ciclos organizacionales, que esto ocurre en un equipo de fútbol, en una cofradía de Semana Santa y en los partidos políticos. Pero ya digo que el contraste entre la solemnidad del espacio y la historia de quienes han poblado esos pasillos y lo que nos estamos encontrando ahora, a mí sí que se me cae un poquito el alma a los pies. A ver, es que, claro, parece que esta reflexión la ha soltado, no sé, un cuñado en una cafetería o un intelectual. No la de Diego, la de Feijóo te refieres. Claro, me refiero a la de Feijóo. Sí, no sí, pasa, por supuesto. No pasa nada. En una cafetería también lo podría decir. Es el líder de la oposición. Es que no es cualquiera. Entonces, muy respetable, por supuesto, cualquier reflexión. Pero una vez que hace esa reflexión, siendo el líder de la oposición, presumiendo de ser, como fue, el partido más votado en las últimas elecciones, etcétera, hombre, a continuación tendrás que decir algo más. Es decir, tienes una responsabilidad. Esto de decir, bueno, es que el nivel que tenemos, incluidos nosotros, oiga, es que a mí no me vale solo con comparar, no sé, la capacidad dialéctica o la oratoria de un Feijóo o de un Pedro Sánchez o de una María Jesús Montero o de una Cuca Gamarra con Azaña, en fin, podemos repasar la historia parlamentaria española, con Cánovas, con lo que ustedes quieran. Claro, no, yo creo que no hay duda. De los políticos actuales tampoco recuerdo que ninguno haya presidido el Ateneo, ¿no? Pero es que hablamos de más cosas. Hablamos de que a lo que intuimos que se refiere Feijóo no es solo al nivel de oratoria, ni siquiera la capacidad de insultar, porque yo recuerdo perfectamente cuando iba más a menudo por el Congreso y existía el famoso tendido del 7 y las cosas que se escuchaban. Tendido del 7, en la legislatura de Aznar y en la primera de Zapatero, y todo el núcleo duro del PP, que era muy difícil que no se escuchara a alguien en la tribuna parlamentaria que no tuviera que escuchar directamente insultos. Es decir, esto no es nuevo. Y cuando, Isabel, yo sabes que me refiero constantemente a lo de que la equidistancia en estos temas yo no la comparto, porque creo que tiene que ver, y hay un paso más y se traspasa una raya cuando pasa a ser una estrategia política, que tiene consecuencias, que tiene una deslegitimación incorporada. Entonces ya hablamos de algo más que oratoria, que calidad del debate, etcétera, etcétera. Yo creo que es más grave que eso, y tenemos un ejemplo del que supongo que hablaremos luego, que es el fallo sobre el asunto Mónica Oltra, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con todo esto. ¿Qué conclusiones sacaste de ese fallo? Pues hombre, que esto exigiría una reflexión profunda desde la política y desde los medios. Porque cuando hemos discutido tanto sobre si en este país existe el lawfare o no existe el lawfare, oye, como siempre, yo creo que perdemos mucho tiempo en la terminología, en el lenguaje, que siempre es una herramienta absolutamente destructiva
cuando se emplea con una determinada intención. Pero una reflexión exige esto de que fundamentalmente no solo se destruyó la carrera política de una persona, con unas acusaciones que según el fallo que hemos conocido no tienen ningún fundamento, sino que se logró un objetivo político enlazado con esa destrucción de una carrera, que fue desgastar, no sabemos si como causa fundamental, ni lo sabremos nunca, para la derrota electoral y el desgaste del llamado Pacto del Botánic, es decir, del gobierno de izquierdas en Valencia, y los resultados electorales que se produjeron. Nunca lo sabremos. Pero sí habrá que reflexionar sobre, oiga, es que es un ejemplo que es muy, muy parecido al que hace ya décadas ocurrió en Castilla y León con Demetrio Madrid. Es decir, se hicieron acusaciones que se demostraron falsas, se destruyó una carrera política y en Castilla y León desde entonces no ha vuelto a gobernar la izquierda. Y no digo que sea responsabilidad únicamente de aquella campaña contra Demetrio Madrid. También la izquierda ha cometido unos cuantos errores. Pero oiga, es muy importante que sepamos distinguir lo que es una acusación en un juzgado o lo que es una campaña que empieza con un señor de la ultraderecha que se inventa una serie de acusaciones, es arropado por una dirigente de Vox, después por el partido Vox y después es amplificada desde el PP y desde un montón de medios de comunicación que le dedican horas de televisión. Y es importante el detalle de que en ese fallo no solo se exculpa a Mónica Oltra, sino a todo el equipo de Mónica Oltra, porque hay casos en los que dice, oiga, contra esta señora no ha habido indicios suficientes, sino que el auto es absolutamente contundente contra nadie de todo el equipo al que se acusaba, nada menos que de intentar encubrir abusos de una menor e incluso enturbiar a la propia menor. Diego. Para no entrar en comparativas del y tú más, que además yo creo que nos entorpecen la capacidad de análisis, creo que la mejor manera de resolver esta cuestión es establecer criterios formales que nos permitan distinguir en qué momento hay que pedir responsabilidades políticas. Y ahí hay que decidir si pedimos la dimisión de los políticos en el momento en el que son investigados o si pedimos la dimisión de los políticos en el momento en el que exista una sentencia firme. Yo hace mucho tiempo ya que no tengo debates ideológicos, que simplemente me conformo con establecer un criterio y exigir que ese criterio se cumpla siempre. Y me da igual, y lo que propongo es el que decidáis, pero por favor que sea el mismo. Y si efectivamente distinguimos o establecemos que hay que hay una responsabilidad política en el momento en el que alguien sea investigado, a mí me parece razonable, y además me parece razonable porque creo que en una democracia el conjunto de garantías que asisten a un imputado son muy completas y que por lo tanto incluso puede haber personas culpables que sean absueltas, y eso es razonable y eso es una democracia, el entender que no puede haber ni un solo inocente. Es un Estado de derechos y todo funciona de una manera absolutamente limpia. Pero si establecemos que no se puede pedir la dimisión de un político hasta que no haya una sentencia firme, lo tenemos que pasear para todo el mundo, incluso para aquellos sobre los cuales no existe ningún tipo de investigación. Y si entendemos que en el momento en el que se archiva una causa, y pongo un ejemplo provocador, pero simplemente para que tratemos de aterrizar este marco formal a hechos concretos, las 19 causas que se han archivado de Isabel Díaz Ayuso con la cuestión de las residencias, esa misma vehemencia con la que algunos... Hay momentos donde parece que en el momento en el que se archiva un caso se dice, fijaos qué injusticia hemos cometido. Yo lo único que propongo es que establezcamos un criterio, el que sea, pero que sea el mismo siempre. Y a mí me parece razonable y me mojo. Yo creo que un político en el momento en el que está siendo investigado es razonable que dimita. Y tenemos que entender y tenemos que asumir que no necesariamente hay lawfare en el momento en el que hay una investigación judicial y se concluye o se archiva que esa persona no es culpable. Eso es un trámite ordinario en sede judicial y eso puede ocurrir. Morillo. Es complicado, ¿eh? Pero yo creo que... Yo lo voy a complicar más luego, o sea, vamos a ver. Poner una misma vara de medir para todos los casos, o sea, eso ya existe. En realidad los partidos políticos tienen en sus estatutos y en su reglamento fijado en qué momento se debe de pedir la dimisión a un cargo público o a un responsable político, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PSOE, en el momento en el que se produzca la apertura de juicio oral. Nunca se aguanta hasta ahí cuando el caso es muy polémico o muy mediático, que es lo que puede con la pues lo que puede es la presión que se produce cuando los casos saltan con mucho foco a los medios de comunicación. O sea, el PSOE acaba de pedir la dimisión de Ábalos
y que dejara el escaño cuando ni siquiera está investigado en la trama de su asesor, ¿no?, de Koldo. ¿Por qué? ¿Está mal hecho eso? Pues sinceramente no creo que esté mal hecho. Creo que hay cosas que son muy feas y que antes de que se llegue a más hay que decir, mira, a lo mejor tu vida política no ha terminado, pero da un paso a un lado y no permitas que este escándalo nos asfixie a nosotros como partido político. Cuando el presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pidió la dimisión de Oltra y amagó con romper el acuerdo con Compromís si no dimitía, estaba siendo malo, injusto, eso era lawfare, ¿no? Era un señor presidente de una comunidad autónoma que no aguantaba más la presión de un escándalo sobre un asunto que, perdón, pero encima era muy feo y muy turbio, porque era el exmarido de la presidenta, que hoy en día cumple condena de cárcel, juzgado por abuso a una menor tutelada de 14 años, que es que el caso era muy difícil. Y la presión era muy grande. ¿Qué pasa? Pues también es verdad lo que dice Maraña, que aquí la acusación popular eran brazos armados de Vox en los tribunales. O sea, aquí quien llevaba la voz cantante y quien había convertido esto en un caso contra Mónica Oltra por presuntamente tratar de encubrir a su exmarido, cosa que hoy el juez ha dicho que en ningún caso ocurrió, que ni siquiera hay indicios fundados de que eso ocurriera. Eran abogados adscritos a partidos formaciones de Vox. Lo tengo aquí delante, chivarme quién era, pero era... Mira, era Seguí, ¿no? quien representaba a la cría, a la menor, era un líder de España 2000, que este es un tipo que se dedicaba, para que veáis la inquina que tenía por Mónica Oltra. Antes de todo esto se había ido a escrachear a la casa de Mónica Oltra cuando estaba allí la vicepresidenta entonces de la comunidad con sus hijos, y este tipo se había ido a su casa a escrachearla y con un megáfono a gritarle de todo. Bueno, pues este era el representante de la menor, y luego había dos acusaciones populares. Por un lado era Vox y por otro lado era una asociación que estaba liderada por Cristina Seguí, ex dirigente de Vox. Sí, el primero era José Luis Roberto. José Luis Roberto, sí, no me salía el nombre. Y la crónica deportiva, una noche más, acaba ahí entre el deportivo y los tribunales. Manu Carreño, buenas noches. La crónica de sucesos. Hola, sí. Aymar Bretos. Fíjate, están jugándose un partido de Premier maravilloso. Está jugando el Manchester City con el Aston Villa. Están jugando la Copa Francesa el Paris Saint-Germain con Mbappé. Está jugando la Copa Alemana el Bayer Leverkusen. Y me imagino que esta noche los programas y mañana hablarán de deportes, de fútbol. Nosotros no hay manera de salir de este chapapote permanente que embarra de qué manera y que hace que apeste el fútbol español una semana sí y otra también. Pero bueno, lo malo se suele acabar también, igual que lo bueno, ¿no? Algún día acabará esta racha. Bueno, hoy vamos a hablar del día de Rubiales, que llegaba por la mañana a las 11 a España y que ha sido puesto en libertad. Vamos a contar detalles y todo lo que hemos ido recopilando y contando en esa avalancha y catarata de noticias en torno a Rubiales. Y también vamos a tener hoy aquí sentado, donde estoy yo ahora mismo, va a estar Sheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, que al final iba a ser sancionado con 8 o 10 partidos. Al final le han caído 2 partidos, y también ha sido sancionado el Sestao River, al que se le cierra el campo con 2 partidos sin público, y además sanciona al Getafe también, se le cierra parcialmente la grada donde hubo insultos racistas. 3 partidos, ¿no? Durante 3 partidos, así que vamos a ver si se ponen las pilas un poquito entre todos. Te escuchamos luego, Manu. Chao, Aymar, adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues para mañana ropa que nos abrigue un poco menos, mínimas más altas, máximas también más altas, y eso supondrá que en prácticamente todo el país superemos los 20 grados, los 25 en el Valle del Guadalquivir, en Canarias y en el interior del Mediterráneo, porque justo en la línea de la costa, como el mar está frío y va a entrar aire marítimo, pues en las playas del Mediterráneo va a hacer fresco, pero en el interior, por ejemplo, de Girona, también de Valencia, Alicante y Murcia, máximas cercanas a los 30 grados, en un día que será básicamente soleado, sol en Galicia, todavía viento fuerte y algunos chubascos, y todo apunta que el ascenso de temperatura será muy notable el sábado, cuando, por ejemplo, en el Valle del Ebro podríamos alcanzar unos inéditos 35 grados de máxima. Ya lo iremos actualizando los próximos días. Lo iremos contando. Carbó, hasta mañana. Buenas noches. Y una noticia que está publicando ahora mismo el Financial Times y que puede cambiar completamente el paradigma de las búsquedas en Internet, que hasta ahora era algo francamente democrático. Todos podíamos acceder de la misma manera a los contenidos en Internet a través de los mismos buscadores. Por mucha pasta que tuviera uno, por muy pobre que fuera otro, al final meter algo en Google, bueno, le salía bien. Google se está planteando cobrar
por su servicio de búsqueda basada en inteligencia artificial. Karima Garbi, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que se plantea Google, según publica el Financial Times, es que sus búsquedas generadas por inteligencia artificial sean un servicio de pago en lugar de un servicio gratuito. Esto significaría que su nuevo sistema de búsqueda pasaría a ofrecerse en los servicios premium, junto a los servicios más avanzados de Gemini, que es el modelo con el que intenta competir Google contra ChatGPT. Si se confirma la decisión, supondría un gran cambio por dos motivos. El primero es el cambio del modelo de negocio de Google basado en la publicidad. Solo el año pasado ingresaron 175.000 millones de dólares por publicidad, más de la mitad de todos sus ingresos. Y es que las empresas pagan mucho dinero para posicionarse como primera y segunda web en las búsquedas, porque casi nadie llega al quinto enlace cuando hace una búsqueda. Y el segundo cambio es más una apuesta, y es que los servicios de inteligencia artificial avanzados serán de pago, a diferencia de cómo ha sido Internet hasta ahora, en la que muchos servicios eran gratuitos o a cambio de datos. Google se plantea lanzar las búsquedas generadas por inteligencia artificial solo en su servicio de pago. Esta decisión llega en medio de algunos cuestionamientos a Google por no ser capaz, al menos hasta ahora, de alcanzar el éxito que están teniendo productos como Microsoft o OpenAI, y justo cuando algunos plantean si la aparición de las búsquedas generadas por inteligencia artificial pueden hacer caer el reinado absoluto de Google. Karim, para entenderlo bien, ¿qué diferencia hay entre una búsqueda que yo haga en el buscador de Google normal y lo que pueda hacer en el buscador de inteligencia artificial de Google? Bueno, pues hasta ahora como se posicionaban las búsquedas es a través de muchos parámetros. Podrían ser la velocidad a la que se cargan las webs, la cantidad de enlaces, el tiempo, cada cuánto tiempo se actualizan las webs. Eso iba posicionando, y además estarían las posicionadas por publicidad. Sí. Lo que hace una búsqueda por inteligencia artificial es recopilar de varias fuentes y entender qué pregunta le estás haciendo. Tú le puedes decir dime los mejores sitios que visitar en Zaragoza, por ejemplo, en San Sebastián, pero si tú le dices espero que tengan un estilo más de gastronomía de alta cocina, pues te lo pueden entender, recopilar y darte directamente un resumen. Esto hasta ahora no era capaz de hacerlo Google, el Google normal. O sea, esto solo puede hacerle inteligencia artificial. Puede entender lo que le preguntes y te puede hacer un resumen él mismo, un resumen que es lo que tú quieres de las cosas que él vaya encontrando, ¿no? Eso es, aunque luego cite las webs y tú puedas visitarlas, pero claro, si te da directamente la respuesta y no hay clic en la web, claro, hay una parte del negocio que se puede caer. Se lo queda todo. Eso Google. Es. Eso es. Karim, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Venga, Maraña, complícame la vida. No, vamos a ver, yo cuando comentaba Diego antes lo de que había que decidir en qué momento había que retirarse, ¿no?, de dimitir cuando uno estaba acusado en política de acusaciones graves, como era el caso de Mónica Oltra, y yo creo que no es ni mucho menos solo ese el problema, es decir, es probable que se pueda cambiar el momento, pero en el caso de Mónica Oltra yo creo que, claro, que tenía que dimitir. Una vez que se produjo lo que se produjo, políticamente tenía que dimitir. Y volvemos a distinguir lo que es en un momento dado asumir una responsabilidad política y lo que son las vías judiciales. Y ahí introduzco otro tema que parece esencial. Si queremos mejorar la calidad democrática y el nivel de la política, también habrá que hacer una reflexión sobre el tema judicial. Y habrá que repensar, a lo mejor, cuando se establecen las figuras, por ejemplo, de personalidades políticas relevantes, ¿no?, o el aforamiento, pues también eso deberán establecerse normas que impidan que causas que están basadas en pruebas falsas, y podemos citar casos, es que todos hemos tenido papeles sobre la mesa falsos que hemos seguido viendo durante meses o años en un sumario judicial y en medios de comunicación en portada. Y, oiga, es que esto no puede ser. Habrá que establecer mecanismos para que, por ejemplo, una causa que afecta a un político relevante tenga una rapidez determinada a la hora de dar pasos que se eternizan meses y meses y que provocan un desgaste y unos objetivos políticos determinados. O sea, creo efectivamente que es mucho más complicada la solución de esto, pero que hay que dar pasos en esa línea. No basta con decir, oiga, cuando empieza el juicio oral o cuando... No, habrá que examinar, pero qué peso, qué solvencia, qué rigor tienen las acusaciones en un determinado momento. No podemos aceptar cualquier cosa, ni un juez puede aceptar cualquier cosa.
Estoy plenamente de acuerdo. El problema es que estamos viendo a personas que ahora están lamentando la dimisión de Oltra, con la que yo estoy de acuerdo, yo creo que tenía que dimitir y ahora me alegro mucho por ella personalmente, el que se haya archivado su causa, el que pueda continuar con su vida. Creo que políticamente lo responsable es que cuando está siendo investigado dimitas. Pero es que estamos viendo a personas hacer una causa general de esta cuestión, señalando que si esto es un martirologio, que si esto fue un linchamiento público, y son las mismas personas que están ejerciendo linchamientos simétricos sobre pero personas. Entramos en la hipocresía en este país en el que vivimos. Por eso ¿no? lo que sostenía es decir, este mínimo yo ya me conformaría simplemente con que establezcamos cuál va a ser el canon que vamos a exigir a cualquier político, sea del color que sea. Y una última reflexión de la cual creo que participamos todos de los excesos, y es la alegría con la que en ocasiones periodistas, medios de comunicación, tuiteros, jugamos al linchamiento incluso de la acusación legítima. Y creo que para desacreditar a políticos que nos caigan muy mal, incluso podemos hacer juicios más humanos y más austeros. Incluso podemos pedir la dimisión de alguien sin diabolizarlo, sin lincharlo, y desde una austeridad y de unas formas que sean un poquito más respetuosas con la convivencia democrática. A ver, Morillo, quiero escuchar tu opinión sobre el asunto que destacábamos a las 10 de la noche, 9 en Canarias, el caso del hasta hace nada número 2 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que acaba de ser fichado por Asisa, que es una de las grandes empresas de la sanidad privada. Es una de las empresas que recibió dinero público que adjudicó el departamento de este señor durante los años siguientes a la pandemia. Asisa ha contratado a este señor solo 3 meses después de que dejara el cargo de viceconsejero de la Junta de Andalucía. Lo dejó por supuestas razones personales, y vamos viendo las razones personales por donde apuntaban. Hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, en Televisión Española, ha sido muy dura con este caso. Y básicamente es una puerta giratoria de libro y otro triángulo amoroso entre el Partido Popular y una aseguradora privada. Qué casualidad, ¿no? Contratos de emergencia que acaban en aseguradoras privadas y casualmente la persona que los otorga o que los da, pues acaba en esa aseguradora privada. Estos supuestos tratos de favor, estos supuestos, pues puertas giratorias en las que al final, vuelvo a insistir en lo Morillo, mismo. más allá de la crítica política, ¿tú cómo lo ves? Tú que te conoces bien el caso. Pues mira, yo creo que hay una ley de incompatibilidades en Andalucía aprobada en el año 2005 que dice con claridad que durante 2 años después de dejar tu cargo no puedes dedicarte a trabajar en una empresa a la que tú hubieras beneficiado, con la que tú hubieras tenido contacto o con la que la administración en la que tú trabajabas hubiera tenido relación. O sea, es que a mí me parece que el caso es de libro. Vulnera, no sé, cuando lo destapó la SER, consultamos desde el Correo de Andalucía hasta 4 juristas y ninguno tuvo duda de que había una vulneración de la ley de incompatibilidades de Andalucía, ¿no? Hoy la Junta de Andalucía ha confirmado que ha abierto un procedimiento de oficio porque este señor no consultó al gobierno andaluz sobre su supuesta incompatibilidad, sobre si consideraban que podía trabajar o no como director médico de Asisa. La Junta ha actuado de oficio y lo va a investigar después de que, lógicamente, la oposición haya puesto el grito en el cielo. El diario.es destapó que de los conciertos adjudicados en pandemia, casi 40, en pospandemia. ¿No? Claro, se hacen conciertos con la sanidad privada para intentar acortar las listas de espera que se generan en la pandemia, que siguen siendo hoy en día en Andalucía tremendas, porque esos conciertos con la privada no están funcionando como mecanismo para acortar las listas de espera. Y de 250 millones, 243 creo que es, y otra partida más, casi 44 recaen en hospitales que gestiona Asisa. La trampa aquí es decir, no hay contratos directos con Asisa. Bueno, puede que no, con Asisa no, pero con los hospitales de Asisa sí, que son los HLA. O sea, que y mañana contamos en el Correo de Andalucía una cosita más, que este señor no solo dio dinero a los hospitales de esta compañía médica privada mientras que era primero fue gerente del SAS, después como viceconsejero, sino que también se produjo un hecho que no tiene precedentes, y es que a 2 de estos hospitales de Asisa, uno en Málaga y otro en Granada, se les acreditó como hospitales universitarios, con todas las ventajas que eso supone. ¿Eso qué implica? Pues supone que los estudiantes de medicina
van a hacer sus prácticas, sus estudios a este tipo de hospitales de las entidades privadas, por lo cual le da pues muchos beneficios a los hospitales de Asisa. Solamente se hizo con 2, los 2 de uno en Málaga y otro en Granada, los 2 de esta empresa aseguradora, casualmente, y además es que una de las acreditaciones la firmó este señor casi 15 días antes de dejar el cargo, ¿sabes? Que tampoco es que, sino que fue a principios de diciembre y él lo dejó a final de diciembre. Que lo dejó. Efectivamente. Entonces me parece fuerte, me parece feo y me parece intolerable, la verdad. Aquí hay un eterno debate y es qué incentivos va a tener un profesional de determinado sector para meterse en políticas y después, cuando den de salir de la política y volver al sector en el que estaba, va a tener a los periodistas indagando y tal. No, es que este caso es de libro. Es que hace 3 meses que salió la ley de incompatibilidades, le da 2 años. Un señor que se dijo que dijo que se iba por cuestiones personales 6 meses después de que terminaran los contratos de los que ha estado chupando la empresa que ahora lo contrata. Es que es muy complicado. Con el agravante además de que no es una industria cualquiera. Yo creo que todo lo que toca la sanidad debe tener una protección estética extra. O sea, más allá de que si hay una ley tiene que cumplirse, entonces creo que no debe existir un debate y la ley además está bien hecha y la ley además resuelve que esto no se puede hacer aun cuando no exista trato de favor. Es decir, es una cuestión preventiva y de higiene democrática. Esto no puede ocurrir. No se puede pasar de un ejercicio ejecutivo de la política a trabajar en el sector privado dentro de esa misma área de competencia. Pero es que además en las cuestiones que tocan a la sanidad es especialmente grave, ¿no? Porque están jugando con elementos que son muy delicados en la existencia de las personas. De modo que yo espero, que esto se pueda revertir o que desde luego sufra y padezca un severo juicio político, no tanto público, pero un juicio político, porque esto efectivamente es intolerable. Maraña, ¿cómo lo ves? Pues es que lo habéis dicho, es que es de libro, no es de manual. Tú lees la ley de incompatibilidades andaluza, que además es muy similar a la que existe en otras comunidades, incluso a nivel estatal, y es meridiano. Es decir, diga, usted tiene 2 años de incompatibilidad, no ya porque hayas adjudicado directamente a esa empresa, sino que esa empresa esté en el sector en el que tú has tenido unas competencias, etcétera, etcétera. Claro, tiene lógica lo que apuntabas, Aymar, que alguien que en el caso de este señor sí provenía del sector médico, sanitario y demás, tenga durante esos 2 años, que para eso está también estipulado, tendrá unos ingresos previstos, como pasa en la salida de cualquiera de un cargo público de ese nivel, ¿no? Pero dicho esto, hay cosas que son elementales, o sea, son por un lado estética y éticamente impresentables y por otro lado siembran la sospecha de que desde el servicio público alguien se dedica a alimentar el negocio privado y en el futuro su propio negocio. A los 2 años igual ya se te ha enfriado el vínculo y el teléfono. Bien, es que hay precedentes. Recordemos que consejeros de Sanidad de Madrid, de la época de Aguirre, recordemos los casos de Güemes y Lamela, cuando la polémica de la privatización de la gestión hospitalaria en Madrid, acabaron los dos, y algunos no provenía del sector sanitario, y acabaron inmediatamente en empresas que estaban en la privatización de la sanidad madrileña. Y ya entonces surgió la polémica y hubo además casos en los tribunales, ¿no? Oiga, ¿no aprendemos? ¿O cómo es esto? Si hay una ley de incompatibilidades, cúmplase, no sé a qué se espera, ¿no? Y aparte hay otra cosa, la ley de incompatibilidades dice que tú, si ostentabas un cargo, y este señor ha estado trabajando en la privada durante bastante tiempo, más de 10 años antes de pasar al sector público, puedes incorporarte a tu cargo. Claro, pues si este señor fuera médico en un hospital privado o gerente de un hospital privado o volvería a su plaza, por servicio público y la puede recuperar. Pero este no es el caso, este no es el caso. Lo nombran director médico de una compañía privada, que es un cargo muy importante, directivo de una empresa. Ese es un marcador excelente para calibrar a posteriori la calidad política, la trayectoria política de determinadas personas, y es quién vuelve a su trabajo de origen si es que lo tiene. Y yo creo que las personas más admirables, y de nuevo las hay de todos los colores, hemos visto trayectorias políticas donde hay personas que tienen un oficio, y puede ser cualquiera,
ejercen una responsabilidad política. Hay que decirlo también. Hay muchos gente casos. Que vuelve a la universidad, a su cátedra o a su plaza de abogado, lo que sea, ¿no? Pero que es un buen marcador, porque es que ya no puedo trabajar en nada. Y dice, hombre, espero que usted tuviera alguna capacitación profesional. Ahora, lo que es el colmo es quien tiene un oficio previo en un sector que se supone que controla, que domina, que conoce, etcétera, pero no se conforma ya después de pasar por la política con volver a su plaza, sino que parece que le interesa un estadio distinto, que es lo que aparenta este caso, ¿no? Un negocio superior, ¿no? Morillo. No, sí, es que estoy totalmente de acuerdo. De todas maneras, me parece que, no sé, Asisa hoy ha dicho que el cargo todavía no está confirmado y esta apertura de una investigación de oficio, de un procedimiento de oficio por parte de la Junta, yo creo que el gobierno andaluz terminará reprobando públicamente la decisión que ha adoptado su ex viceconsejero. Y aparte hay una situación delicada en la Consejería de Salud ahora mismo en Andalucía, porque hay unas listas de espera que son insoportables. Hay más de 1 millón de andaluces en listas de espera, hay procedimientos quirúrgicos que llevan muchísimo tiempo y claro, la gente se desespera, o sea, el caldo de cultivo es muy complicado. Morillo, y lo que has contado, claro, es que durante 2 años después de la pandemia, desde el 21 hasta el 23, se estuvo pagando a la sanidad privada para que asumiera consultas, operaciones de la sanidad pública para ir rebajando las listas de espera. Se le metieron 200 y pico millones de euros a la sanidad privada para eso y no se han reducido las listas de espera. ¿Pero qué ha pasado ahí? No lo sabemos, pero no se han reducido, no ha funcionado. Mira, en Andalucía hay una cosa que aprobó el gobierno socialista, que es los decretos de tiempos máximos de espera. Cuando esos decretos primero se aprobaron para las intervenciones quirúrgicas en tiempos del gobierno de Manuel Chávez, esto es muy antiguo, y después para las citas con el especialista. Hay un catálogo, entonces hay una serie de procedimientos que dice, si su lista con el traumatólogo supera, me lo estoy inventando porque no tengo delante el decreto, el año y medio, usted tiene derecho a venir a la pública, pedir una cita con un privado y nosotros se lo pagamos, por lo cual hay mucha presión porque hay un decreto de tiempos máximos de espera que obliga a la administración pública a pagar una cita con la privada. La mayoría de la gente, y esto lo contaban mucho los consejeros de salud de antes, ahora ya no lo dicen tanto, los socialistas me refiero, cuando se le ofrecía, váyase usted a un privado a operarse, que se le paga de darme lo público. Eso ya no pasa. Y no funcionan los conciertos que se han hecho durante muchísimo tiempo, lo han hecho gobiernos de todos los colores, pero ahora mismo no están sirviendo para cortar la lista de espera, porque el tapón fue tan grande que aunque se concierten quirófanos, llegan mucha gente que estaban esperando pruebas diagnósticas para pasar por quirófano, entonces nunca pasa el embudo es todavía estrecho pese a los conciertos para que pase tanta gente. Es que lo de la pandemia fue muy fuerte, y si ya el sistema estaba deteriorado, ahí ya pegó el crujido del todo, claro. Y hay un detalle más en todo esto que no es únicamente en Andalucía, que es el uso hasta tiempos bien recientes, y yo doy por hecho que a lo mejor hasta se sigue utilizando, de la figura del contrato de emergencia. Aquí está. A finales de 2023, claro. Este es de contrato de emergencia, efectivamente. Pero se justifica en otoño de 2023 para mí no. La figura de emergencia que implica no hacer concurso público. Tampoco se justifica que esto, en el momento en el que el diario.es lo publicó, al día siguiente se cancelaron estos contratos. Bueno, es que al día siguiente o a los pocos días, ¿no, Morillo? Esto fue así. Claro, pero lo digo porque ahí hay una responsabilidad de la propia administración, sí, que lo sigue utilizando. Y insisto, no es solo en Andalucía, se siguen haciendo contratos sanitarios hasta hace nada con el sistema de la fórmula de la emergencia. Sí, es que es verdad que se canceló, o sea, el diario.es publicó que había contratos de emergencia, o sea, que se estaba utilizando la forma de contrato de emergencia cuando eso ya había pasado, pero es que hoy en día todavía los conciertos nuevos no tienen una fórmula de contrato adaptada a la normalidad con todos los procedimientos. Eso todavía está en el aire. De hecho, el PSOE ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, que le han denegado, y dice que va a acudir a los tribunales. O sea, el momento es muy delicado como para que el viceconsejero de salud, ex viceconsejero de salud, decida ponerse un cargazo en Asisa y quedarse tan tranquilo. No creo yo que esto vaya a ser así, la verdad. Y una cosa más, antes de terminar, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha denunciado que los precios de los supermercados han subido de media un 38% en 3 años.
Carlos Sevilla. Sí, Carrefour ha subido los precios un 45%, Alcampo un 43% y Mercadona un 38%, justo en la media de lo que se han encarecido los productos de alimentación y droguería, según este estudio de la OCU. Iliana Izbernichanu, portavoz. En cuanto a los alimentos, encontramos subidas exponencialmente y muy difíciles de solventar, como son el aceite de oliva suave, con más de un 220% de incremento en estos 3 años, el azúcar con más de un 90%, el zumo de naranja con más de un 80%. 2 de los 13 alimentos analizados por la OCU han subido mucho más de precio en el supermercado que en el campo, las manzanas y los plátanos. En el caso de los plátanos, en los últimos 3 años se han abaratado un 16% en origen, mientras que en las tiendas se han encarecido un 15%. Esto es lo que dice la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Un oficial de inteligencia israelí explica hoy en el diario británico The Guardian por qué están utilizando en Gaza un número tan grande de las llamadas bombas tontas, artefactos que causan la muerte de muchos civiles porque arrasan edificios o calles enteras, mientras que las bombas llamadas inteligentes atacan objetivos mucho más precisos, un piso, por ejemplo. No conviene desperdiciar bombas caras en personas sin importancia, explica el oficial. Es decir, cuanto menos importante era el presunto miembro de Hamás que se quería matar, más civiles inocentes palestinos se podía asesinar al mismo tiempo. Lo importante era ahorrar. Son cosas que pasan en la guerra, diría el primer ministro Netanyahu. Aunque seguramente no pensaría lo mismo si un misil tonto, palestino, cayera sobre una casa de vecinos de Tel Aviv. No serían entonces cosas de la guerra, sino crímenes de guerra. El diario británico informa de que la lista de 37.000 objetivos potenciales en función de sus aparentes vínculos con Hamás fue establecida por un programa de inteligencia artificial. ¿Quién comparecerá ante un tribunal internacional? ¿Quién inventó el programa? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién decidió que la máquina podía dar órdenes de matar? ¿Todos esos oficiales expertos informáticos o el gobierno entero de Israel? Punto y 25. Cerramos ya ahora 25, abrimos el larguero, que además de toda la última hora acerca del caso Rubiales, de las sanciones por racismo y demás, sacaremos tiempo obviamente para hablar de fútbol. Intentaremos. El partido del sábado de la final de Copa, Manu. Eso es, hay final de Copa del Rey donde no va a estar Pedro Rocha, el hombre que ha convocado hoy elecciones, y hablaremos con Joaquín Caparrós, que fue entrenador del Athletic Club de Bilbao y del Mallorca, a ver cómo vemos la final y cómo respiran en Bilbao y Mallorca, pero evidentemente con la atención puesta a todo el asunto del caso Rubiales, con el que empezamos enseguida, y con Sheikh Sar, que está ya aquí en los estudios de Gran Vía 32. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aymar. Lo dejamos aquí por hoy. Isabel Morillo, Diego Garrocho, Jesús Maraña. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen muchísimo. Hasta mañana. Adiós. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.